jóvenes, buenas noches, qué placer poder estar con ustedes de nuevo en nuestra tropa en Tino. La noche de hoy, como es costumbre en las últimas semanas, vamos a estar por un espacio pequeño de tiempo compartiendo un breve repaso y resumen de lo que queremos dar a entender en esta semana, en nuestra charla para en Tino, en medio de estos tiempos de coronavirus. Y bueno, hemos estado hablando en esta semana acerca de nuestra visión, compañerismo. Y también, como ha sido la costumbre en las últimas semanas, vamos a tratar de traer lo que hemos estudiado en nuestro enfoque y cuaderno espiritual para aplicarlo en cómo trabajamos y lo que hacemos dentro de nuestros jóvenes en Intino. Entonces, por esto vamos a hacer un breve repaso de cómo es nuestra estructura, cómo funciona nuestra estructura dentro de Intino. La estructura tiene diferentes rangos y son los siguientes: pastor, comandante, maestro discípulo, discípulo, guerrero, soldado y cadete. Más adelante vamos a hablar un poco de cómo funciona esta estructura, pero también nos subdividimos en legiones, batallones y tropas. Hablando de una legión, estamos hablando de un grupo de 117 jóvenes. Un batallón, estamos hablando de un grupo de 39 jóvenes, y en la tropa estamos hablando de un grupo de 13 jóvenes, los 12 de la tropa más el discípulo encargado de la tropa. Entonces, a través de esta estructura podemos entender cuál es el proceso de lo que queremos lograr en Intino. Y es importante para esto también saber que tal vez podamos decir, bueno, pastor, o comandante, aquí en Panamá todavía no somos tantos jóvenes, y para qué ver esta gran estructura si todavía somos un grupo pequeño. Bueno, es importante verlo porque tenemos que proyectar en nuestra mente, en fe, lo que Dios quiere hacer. Yo no sé ustedes, pero yo me sentiría contento de tener varios batallones y de tener no solo una legión, sino tener 2 o 3 legiones, un grupo grande de jóvenes que estemos defendiendo los principios de Intino y que estemos promoviéndolo en la vida de otros jóvenes también. Entonces, sobre esa base vamos a estar hablando en esta noche para ver cómo funciona el compañerismo en todo esto. Como les he dicho las otras semanas, hay un grupo de preguntas que ustedes van a tener en el estudio que les voy a compartir en el chat para que ustedes puedan meditar, reflexionar en estas preguntas, y eso les permita ampliar su conocimiento en cuanto a lo que queremos hacer, ver y lograr con nuestra charla en esta noche. Pero para entrar de lleno a nuestro tema, vamos a estar orando y nos vamos a disponer a poner en manos de Dios para iniciar nuestro tema para nuestra tropa. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por una oportunidad más que nos das en esta noche de compartir a través de Intino. Te pido de todo corazón que puedas mantener a nuestros jóvenes motivados, aún en la distancia, para que juntos podamos seguir haciendo nuestro cuaderno espiritual, meditar sobre las lecciones enseñadas y aprovechando cada oportunidad para seguir invirtiendo en la vida de otros jóvenes, porque Intino no puede detenerse. Sabemos que Intino tiene que continuar firme a pesar de las adversidades que se presenten en nuestro mundo, y te pedimos en esta noche que tú nos hables y nos permitas llevar cada uno de estos conocimientos y lecciones a la práctica, para que tú puedas usarnos en la vida de muchos otros jóvenes. Gracias, Señor Jesús. Pon tu mano sobre nosotros en este tiempo. Te lo pedimos. Amén. Para hablar de nuestra enseñanza hoy, tengo que empezar con lo siguiente. No puede haber orden si no hay una cadena de autoridad. El compañerismo no llegaría a ser lo suficientemente fuerte si no tenemos una cadena de autoridad. Y para ponerles ejemplos sobre qué significa esto de la cadena de autoridad, vamos a empezar desde el ejemplo principal. Hablamos de cadena de autoridad cuando vemos a la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que el Hijo hace la voluntad del Padre. Juan 5:30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre.
Y vemos aquí cómo el Señor Jesucristo se expresa y da a entender y nos hace ver que todo lo que Él hace siempre está sujeto a su Padre. Por consiguiente, el Espíritu Santo también hace la voluntad del Hijo. Juan 16, del 13 al 15 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dice que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, podemos preguntarnos acá, ¿cuál es la cadena de autoridad? Hablando de la Santísima Trinidad, hablando de nuestro Dios. ¿Cómo funciona esa cadena de autoridad? Bueno, funciona con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las tres personas son Dios, pero entendemos que hay una posición de autoridad en cada uno de ellos. Y así es como funciona. Además, la cadena de autoridad familiar también es enseñada por la Biblia. En repetidas ocasiones y pasajes bíblicos encontramos cómo la Biblia muestra cuál debe ser la cadena de autoridad familiar. El hombre es la cabeza del hogar, la esposa se somete al marido y los hijos son obedientes a los padres. Esto permite que el hogar tenga un ambiente de buen compañerismo y se apoyen todos, cada uno de acuerdo a la posición que Dios les ha permitido tener dentro del hogar. Así como hemos visto Dios, hemos visto el hogar. En la iglesia hay una cadena de autoridad también. La congregación es amonestada de parte de Dios a ser obediente a sus pastores. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Así como en Dios, en el hogar, en la iglesia tenemos una cadena de autoridad en la cual todos debemos respetar y apoyar. Esta es la razón también por la cual en Intino el pastor ocupa el rango más alto. No podemos entrar a una iglesia con Intino si el pastor no está 100% de acuerdo en cómo funciona Intino y el trabajo de visión que tenemos a través de Intino. Y lógicamente no podemos pasar por encima del pastor y ser desobedientes, a la estructura que Dios ha dado para su iglesia. Por esta razón, en la iglesia el pastor entendemos que provee el liderazgo espiritual y también el pastor se encarga de dirigir a la congregación. Se han dado casos de iglesias donde el pastor recibe órdenes de la congregación, pero esto no es posible, esto no es bíblico. También hemos encontrado casos donde el pastor tiene las manos amarradas por un grupo que se llama la junta directiva o un grupo de diáconos que son los que toman las decisiones en la iglesia. Sabemos que Dios ha dejado una estructura para su iglesia. Está el pastor y está el liderazgo correspondiente y después la membresía. Y de esta forma, todos compartiendo unos con otros, ejerciendo compañerismo, respetamos las posiciones que Dios nos ha dado dentro de su cuerpo espiritual que llamamos su iglesia. Y no es la sección para nosotros en Intino. Tenemos que entender por esto que la iglesia no es una democracia. La iglesia es una familia. Y quiero que pienses por esto en un momento. Imagínate a la familia como una democracia. Nada más ponte a pensar si la familia fuera una democracia. ¿Qué pasaría cuando decimos, bueno, vamos a votar para ver si los niños quieren ir a la escuela? ¿Cómo creen que quedaría esa votación? O si votáramos para ver qué es lo que hay que comer en la casa. ¿Cómo creen que sería el resultado de ese tipo de democracia dentro del hogar? La realidad es que la familia no es una democracia. Dios ha dejado una estructura, un liderazgo establecido y esa cadena de autoridad debe ser respetada para que el compañerismo familiar sea nuevamente fuerte. Cuando papá no está presente, es deber de la mamá dirigir a la familia. Y cuando la mamá y el papá no están presentes, es responsabilidad del hijo mayor el dirigir a la familia. Pero hablamos de que el padre amante, el padre ejemplar, es quien tiene de parte de Dios la bendición y la autoridad para guiar a la familia. Y quizás tú me dirás,
Pastor, pero eso no se ve muy común en nuestras familias hoy en día. Bueno, no es lo común, pero es lo bíblico. Es lo que debe hacerse. Y tú como joven tienes que ir pensando en el futuro. ¿Cómo? Bueno, desde ahora respetar la estructura de tu familia, a pesar de que no haya un orden establecido. Y empezar a trabajar y orarle a Dios para que te dé una familia en la cual haya esta estructura establecida y para que vayamos cambiando un poco ese ambiente tan destructivo y de tanta desunión que existe en nuestras familias hoy en día y de tanto irrespeto. Es importante ver en esto que cuando los hijos alcanzan madurez, su responsabilidad es iniciar sus propias familias. Y cuando todas las familias se unen en una gran reunión familiar, ya sabemos que el abuelo es quien será visto como el cabeza de hogar y todos respetamos la autoridad que él tiene como la persona de más experiencia y de más años en cuanto a su posición como parte de esta estructura que Dios ha establecido. Todos los hijos se someten a su autoridad y no es diferente en la iglesia. Podríamos decir que el pastor es como el padre o también podríamos decir que el pastor es como el abuelo. Los líderes son los padres y cada centro de acción es una familia dentro de esto que conformamos o que llamamos iglesia. Ahí es donde todos nos reproducimos por medio del discipulado y al mismo tiempo nos sometemos unos a otros y toda la congregación se somete al liderazgo que Dios ha puesto en su pastor. Jóvenes, todos en Intino debemos hacer discípulos. La clave de nuestro crecimiento y la clave de la fortaleza en nuestro compañerismo está en hacer discípulos. Esto trae vida a la tropa y es la manera espiritual en la que podemos reproducirnos. Nada más piensa, ¿cómo crecería nuestro compañerismo si todos estuviéramos enfocados a discipular a una persona nueva? Y eso fuera la realidad constante, mes tras mes, año con año, de lo que hacemos en Intino. Además, en Intino también practicamos el discipulado continuo. ¿Y esto qué quiere decir o qué tiene que ver con nosotros? Bueno, aunque un cadete haya sido discipulado por otro miembro de Intino, una vez que entra en la tropa, se convierte en discípulo de uno de los 3 guerreros de esa dicha tropa. Y una vez que este soldado subía guerrero, se convierte en un discípulo del discípulo encargado de la tropa. Esto nos asegura que la persona siempre tenga a quien rendir cuentas, que siempre tenga a alguien que está ahí para ayudarle y ser responsable de que entienda sus deberes dentro de la familia de Dios. Nuevamente, esto trae crecimiento, trae estabilidad a nuestro ejército y sin duda, si no tenemos esto en Intino morirá, porque ¿qué futuro nos espera? ¿Cómo nos vamos a multiplicar si no nos esforzamos porque hay un apoyo constante de discipulado y discipulado continuo en la vida de nuestros jóvenes? Ya para terminar, en la estructura de Intino es responsabilidad de cada persona ayudar a quienes están bajo ellos a subir al lugar donde ellos están. Por decirlo así, si tú eres discípulo, tu deber es ayudar a tus guerreros y a tus soldados a subir al lugar donde tú estás. Si tú eres guerrero, tienes que ayudar a tus soldados y a tus cadetes a subir al lugar donde tú estás. Si tú eres soldado, tienes que ayudar a tus cadetes a pasar esas etapas para llegar al lugar donde tú estás y que así juntos vamos promoviendo el crecimiento los unos en los otros. De esa manera fortalecemos el trabajo y la misión que tenemos dentro de Intino. Esta es nuestra misión y la única manera de lograrlo es por medio de el discipulado. Es importante para nuestro compañerismo darle énfasis también a lo que es el discipulado continuo. Hablamos la semana pasada de sobreedificar y eso tiene que ver todo con el discipulado continuo. Yo siempre tengo que estar tratando de edificar y sobreedificar en la vida de otros. Y cuando nos reunimos y tenemos esos grandes tiempos de compañerismo, es donde el discipulado continuo toma fuerza. 3 preguntas para terminar. ¿Entienden la visión? ¿Entienden nuestra misión? ¿El corazón de lo que queremos lograr con el compañerismo? ¿Pueden ver el crecimiento
si todos somos obedientes y aportamos a nuestro compañerismo? ¿Estamos dispuestos, o se los digo directamente en esta noche, están dispuestos a trabajar para realizar nuestra visión, para cumplir el sueño de Intino, de formar varias tropas que se conviertan en un batallón y de alcanzar varios batallones que se conviertan en una gran legión de jóvenes sirviendo al Señor Jesús? Jóvenes sin compañerismo, sin corpus unum, no lo podemos lograr. Es vital nuestro compañerismo y nuestra unión. Nuestra estructura es de suma importancia dentro del compañerismo. Entender nuestro lugar y aportar en obediencia a nuestro Señor, pero también a la estructura, porque de esto dependerá nuestro crecimiento. Así que quiero motivarles en esta noche a pensar en esto, a empezar a aplicar estos principios. Y contesta las preguntas que vienen antes para que puedas reforzar esta idea en tu mente y el Señor pueda usarte. Yo no tengo la menor duda de que la voluntad de Dios para nuestros jóvenes es usarlos para bendición de su obra. Así que disponte para que el Señor te use. Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros en Intino. Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana. Recuerden, firme Intino va. Corpus Unum.